Bienvenidos a esta sala de estudios. Continuemos el estudio de sí mismos. Este estudio que nos va llevando a esas preguntas que con frecuencia escuchamos entre la gente que se dedica a ese crecimiento interior. Si vemos la situación actual de la mayoría de nosotros, nos encontramos que por un lado hay personas que se encuentran viviendo dentro de un gran frenesí de trabajo, de compromisos sociales, de vida familiar. Quizás las exigencias de la vida diaria nos llevan a tener ese ritmo de vida tan intenso, donde finalmente experimentamos estrés, experimentamos ansiedad y una prisa todo el tiempo. Por otro lado, también nos encontramos con personas que tienen un sentimiento de estancamiento, de tedio, donde la rutina se vuelve tan pesada, tan fuerte, que poco a poco vamos sintiendo que la vida pierde significado. Por un lado, encontramos personas que se sienten estancadas. Por un lado, encontramos personas en un loco frenesí. Entonces, en ambos casos, vamos experimentando al final del día, al final de ciertos periodos, un vacío existencial. Dese cuenta que en investigaciones que se han hecho ya formalmente, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, se hizo un estudio con 1,200 estudiantes voluntarios y se encontró que el mayor problema en sus vidas, después de haber logrado cierta estabilidad en la vida, después de haber logrado ya asegurar la supervivencia, se encontró con que era la neurosis noética, o se refiere a ese vacío existencial, a no encontrarle un sentido a nuestra vida personal. Esta tarde vamos a tratar de ahondar un poquito en este aspecto de el verdadero sentido de la existencia personal. Dese cuenta que tratamos de encontrar ese sentido de la existencia que nos indica una dirección, que nos da una directriz hacia cómo vivir, hacia dónde dirigirnos. Y en esa búsqueda del sentido de nuestra existencia personal, vamos nosotros encontrando que es algo que cada uno de nosotros tiene que descubrir, que cada uno de nosotros tiene que encontrar, que no puede ser impuesto, que no viene de afuera, sino que tiene que ser algo muy personal, muy íntimo. Pero para hacer este proceso, nosotros tendríamos que partir del hecho de nuestra vida actual. Nos damos cuenta que nuestra vida actual precisamente se caracteriza por ese estado de inconsciencia, de mecanicidad, de automatismo. Y lógicamente que esta inconsciencia nos lleva a un sufrimiento continuo, constante, que se siente como un denominador común. Cuando ya el ser humano ha llegado a superar la etapa de supervivencia, entonces aparece esta inquietud, aparece esta pregunta. Bueno, ¿y cuál es el sentido de mi existencia?
partiendo de nuestra vida actual, entonces vemos que vivimos dentro de esa corriente de vida que nos arrastra y que básicamente hablamos de que corresponde a una vida inconsciente, mecánica y egoica. Y si nosotros partimos de esa realidad, para nosotros los comunes y corrientes, encontramos entonces que las leyes de la vida que nos rigen son las leyes que rigen al ego. Y las leyes que hemos venido estudiando que corresponden al ego, pues simplemente diríamos que encontramos aquí las leyes de karma. Aquí encontramos la ley de recurrencia, la ley de entropía. Aquí encontramos la ley de accidente. Aquí encontramos nosotros la ley de la involución. Y así podríamos nosotros continuar enumerando que nuestra vida, que está regida precisamente por ese 97% de ego, prácticamente solo el centro, diría usted, solo un 3% acá corresponde a nuestra esencia y el resto es ego. Al vivir en esta forma tan dormida, tan hipnotizada por el medio, falso sería que nosotros encontráramos un sentido de nuestra existencia. Dese cuenta que para que podamos ahondar en este tema, tenemos que partir de esa realidad, de que en este estado de inconsciencia en el que vivimos, solo sería un sentido falso, un sentido completamente falso el que podemos hallar. Primeramente encontramos el trabajo, todo nuestro proceso del despertar de la conciencia para poder hablar del sentido de nuestra vida personal. Entonces diríamos que la vida es para vivirla. La vida es para vivirse. Pero para comprender esto de que mi vida es para vivirla, para entender esto, primeramente tengo que partir de la premisa que en este estado psicológico, con un solo 3% de conciencia libre, no es posible. Porque si yo generalmente vivo en un estado de hipnotismo y regido por estas leyes, no alcanzo a percibir, a encontrar ese sentido de mi existencia personal. Si queremos encontrarlo, entonces tenemos que entrar en un proceso de transformación. Para encontrar el sentido de mi existencia personal, tengo que primeramente hacer el trabajo de ir despertando, de despertar conciencia. O podemos plantearlo de otra manera, que el sentido de mi existencia personal primeramente es despertar. Si no logro ese despertar, falso sería que encuentre ese sentido de mi existencia. La premisa es que nosotros tenemos que salir de esa inconsciencia en la que vivimos, de tanto sufrimiento que vivimos, para poder encontrar ese sentido profundo, verdadero de mi vida. Imaginemos nosotros que así como un sonámbulo, así completamente dormido, ¿qué sentido le puedo encontrar yo a mi vida? Así viviendo en oscuridad y tanteando,
¿Qué sentido le puedo encontrar a mi existencia? El primer objetivo entonces para entrar a este tema, que a muchas personas les genera un vacío existencial, y que el vacío existencial usted lo puede reconocer porque comenzamos a sentirnos como con un hastío, con un aburrimiento, con un sentido de frustración, un sentimiento de que no estoy yendo a ningún lugar cada día, de que estoy desperdiciando mi vida, de que mi vida pasa y me estoy quedando. La vida me ha dejado. Ese sentimiento en que caemos muchas veces de que no encuentro lo mío, de que estoy perdiendo el tiempo, de que estoy desperdiciando mi vida, de que no sé qué hacer con mi vida. Ese sentimiento así de frustración, hastío, aburrimiento, muchas veces hace que nosotros nos volvamos así indiferentes, crueles, explotadores, intransigentes, que nos volvamos explotadores de nuestros semejantes, ambiciosos, codiciosos, porque sencillamente no vemos que vamos a ninguna parte. Y como consecuencia también terminamos sacando todos estos sentimientos a través de vicios, a través de superficialidades, a través de diversiones, a través de placeres sofisticados, y quizás caemos en situaciones en las que nos sometemos a cirugías plásticas innecesarias, porque como no le encontramos sentido a nuestra existencia personal, sencillamente queremos llenar ese vacío a través de satisfacer impulsos. Entonces tenemos nosotros así vicios de todo tipo, tenemos así ciertas diríamos, tendencias a la depresión, tendencias al suicidio. Todo eso en su conjunto es lo que le llamamos el vacío existencial. Para aquellos que han logrado cierta libertad a través de la prosperidad, para aquellas personas que han logrado ya superar la etapa esta de supervivencia y han logrado un éxito profesional, para aquellos que ya tienen mucha prosperidad y por lo tanto gozan de libertad, entonces este tema del sentido de mi existencia viene a ser preponderante, viene a ser muy importante. Pero dése cuenta que cuando caemos en este vacío existencial, cuando pasamos por esos sentimientos así de un vacío interior, de frustración, etc., es cuando toma importancia esto y comienzo a preguntarme, ¿y entonces cuál es el sentido de mi existencia? Desde esta forma egoica de vivir, desde esta manera inconsciente de vivir, no lo vamos a encontrar. Desde esta manera así, completamente hipnotizados por la vida, no podemos ni sospechar siquiera cuál es ese sentido de mi existencia. Entonces, el primer paso es, tengo que despertar conciencia. Tengo que entrar al proceso del despertar de mi conciencia. Ahí podríamos nosotros encontrar ya el sentido de nuestra existencia. Y aclaremos un punto importante,
que cuando hablamos de el sentido de mi existencia, es diferente a metas. Es diferente la idea a tener metas y objetivos en la vida. Porque entonces, veamos, la meta corresponde a la mente. La meta es de la mente y la meta siempre está en el futuro. La meta no está en el presente, sino que es algo que me propongo alcanzar y entonces la meta está en el futuro y me saca del presente. La meta se vuelve más importante que la vida misma, que el momento presente, entonces me pierdo del vivir para poder alcanzar esa meta. Me identifico con la meta y como consecuencia pierdo el presente, pierdo el momento. La meta está allá en el futuro y la vida está aquí. La meta está allá y se vuelve más importante que la vida misma. Entonces, cuando hablamos de un sentido de la existencia, estamos hablando de una dirección, de algo que surge desde nuestro ser para nosotros tener la actitud de vida correcta, pero no es lo mismo que metas. Hagamos la diferencia. Si hablamos de metas, estamos hablando del ego. Y el ego a lo largo de la mente plantea estas metas. Y el ego busca dinero, poder, prestigio, estatus, fama, codicia, ambiciona, puestos, reconocimientos, placeres, vicios. Dese cuenta. Entonces no son sinónimos. Cuando hablamos nosotros del sentido de mi existencia, tampoco estamos hablando de la significación, porque el significado de la vida es muy mental, muy intelectual. Cuando hablamos del sentido de la existencia personal, estamos hablando que sea dentro del aquí y del ahora. Entonces, para nosotros, los comunes y corrientes, el diríamos, propósito inmediato, el sentido inmediato es despertar. Despertar de esta dormidera, aprender a vivir. Entonces, aclaremos bien esta parte. El sentido de mi existencia personal es despertar. Porque así dormido como estoy, no voy a ninguna parte. El sentido de mi existencia es vivir mi vida, vivirla intensamente. Eso implica vivirla con conciencia. Eso implica estar presente. Vivirla estando presente, no ido, no volado, no abstraído. Entonces, encontramos que el despertar de mi conciencia me da la posibilidad de vivir mi vida intensamente, totalmente. Y esto significa que usted tiene que explorar la vida en todas sus dimensiones. Tiene que explorar la vida en todos sus aspectos. Y si usted no alcanza a explorar la vida macrocósmica, por lo menos que alcance a explorar y a experimentar en esta parte que le toca personal y usted alcance a experimentar en sus 5 centros, en las diferentes partes de cada centro, en sus diferentes cuerpos internos, en sus chakras y en todo lo que lo constituye, en todos sus aspectos de conciencia, inconsciencia, con todas sus facultades.
experimentar todas las áreas de su vida, todos los funcionalismos que están aquí en nosotros, eso es vivir la vida intensamente. Eso es vivir la vida totalmente. Antes que caigamos muertos, nosotros llegar a experimentar todas estas funciones con las que contamos. Eso es lo que entendemos por vivir intensamente. Aprender a vivir en el aquí y ahora. Aprender a vivir utilizando el presente es que usted pueda agudizar los 5 sentidos y vivir de momento en momento percibiendo la realidad que lo rodea. No es nada tan extraño agudizar los 5 sentidos. Además de eso, percatarse de lo que estamos haciendo de momento en momento y darse cuenta de ese observador, de ese testigo interior, de su conciencia alerta que se está percatando, que está presente y presenciando esto, el aquí y el ahora. Si no logramos vivir de esta manera, pues el sentido de mi existencia entonces es ese, primeramente. Tengo que aprender a vivir presente. Tengo que aprender a vivir observándome, percibiéndome y dándome cuenta del ambiente que me rodea. Eso es el despertar de la conciencia. Y si hablamos entonces de que viviendo así, manifestando la plenitud de mi conciencia, voy a comenzar a disfrutar de otros estados de vida. Voy a comenzar a disfrutar un sentimiento profundo de aceptación de mi vida. Lo primero que comenzamos a entender de la vida que nos rodea es desde la aceptación. Entonces, estas leyes mecánicas de donde estamos viviendo, bajo las que estamos viviendo, comenzamos a entenderlas, comenzamos a verlas y tenemos la posibilidad de irlas trascendiendo a través de la aceptación, a través de un proceso de que usted comience a vivir presente y presenciando, luego pasa a un sentimiento de alegría, de gozo, y entra un sentimiento de entusiasmo para cambiar sus circunstancias personales de vida. Pero dése cuenta que estamos hablando que el cambio es desde adentro, desde lo más profundo para afuera. Encontrar el sentido de mi existencia personal es de adentro para afuera. De lo contrario, es falso. De lo contrario, es un propósito o es una meta que el ego lanza al futuro para sacarnos del presente, para llevarnos del presente. Entonces, dése cuenta que el sentido de la existencia personal parte desde el presente, desde el aquí y ahora. Toda meta, repito, nos saca de este presente. Entonces, no confundamos los términos. Estamos hablando de que el auténtico, el verdadero sentido de mi existencia es partiendo del presente, consciente, plenamente presente. Cuando hablamos de experimentar ese sentido, usted tiene que trabajar arduamente con las prácticas del recuerdo de sí, con esas prácticas de poder vivir en el ahora,
con las prácticas de autoobservar sus centros y darse cuenta que los propósitos que con frecuencia usted se pone muchas veces son muy pobres. A veces nos ponemos propósitos como de mantener una buena salud o de mantener nuestro estatus, mantener un buen capital económico, y esos son propósitos muy pobres, muy limitados. Más allá de nuestros roles familiares, más allá de tener a nuestros hijos y crear a nuestros hijos, más allá de los roles profesionales que tenemos, usted siente la necesidad de encontrar un sentido a su existencia personal. Pero ese sentido, repito, no puede ser sacándolo de la conciencia, de la presencia, del aquí y ahora, porque sería un sentido falso. Para encontrar nosotros entonces la dimensión de lo que es el sentido de mi vida, tengo que hacerlo partiendo de que voy despertando conciencia. Conforme voy despertando conciencia, conforme avanzo en este trabajo del despertar conciencia, va apareciendo ese sentido externo, ese sentido para afuera, pero ese sentido está en la dimensión del hacer, del hacer. Si usted me pregunta cuál es el sentido de mi existencia, a lo que me dedico, a qué me voy a dedicar, estamos hablando en la dimensión del hacer, mientras que el despertar de la conciencia está en la dimensión del ser, de ser. Primero tenemos que afianzarnos, hacer el trabajo del despertar de conciencia y pasar a otro nivel de ser, para que desde ese centro ser, nosotros comencemos ya a intuir, a descubrir. Las cosas se van dando para encontrar el sentido de mi existencia en lo exterior, en lo de afuera, en el hacer. Dese cuenta que siempre aquí, dentro de estos estudios, trabajamos de adentro para afuera. El ego nos daría un hacer falso, un sentido falso. El ego, con su dormidera de conciencia, nos daría completamente propósitos equivocados de vida. Nos daría un sentido equivocado de nuestra vida, porque iría tras cosas completamente egoicas. El hablar del sentido de mi existencia se representa como una flecha. El sentido de mi existencia la representamos como la dirección hacia donde nosotros nos encaminamos. Y esa dirección entonces comienza a partir de la conciencia. Entonces, quedemos claros. Usted diría, el prerequisito para alcanzar ese sentido de mi existencia en lo exterior es primeramente ir despertando conciencia. Conforme trabajo sobre mi despertar de conciencia, ahí voy intuyendo, descubriendo el sentido de mi existencia personal en lo de afuera, en lo externo completamente. Encontrar el sentido de mi existencia requiere el estudio de sí mismos, el conocimiento de sí mismos.
Y esto lo logramos a través de un proceso continuo, constante, de autoobservación, como lo hemos venido estudiando, y de una práctica de la meditación diaria. Recuerde que todas estas prácticas que hemos estudiado para el despertar de conciencia nos dan como beneficio, nos traen como beneficio el descubrir el sentido de la existencia personal. Entonces usted no puede pensar que una persona sumergida en la inconsciencia, sumergida en los vicios, sumergida completamente en una vida azarosa, intensa, inconsciente, mecánica, llegue a descubrir ese profundo sentido de la existencia personal. Una anécdota. Se cuenta que se le acercó un estudiante a Mozart y le pregunta: maestro, ¿qué necesito para componer una ópera? Entonces Mozart le dice: bueno, necesitas primeramente 5 años de interpretación, 5 años de solfeo y luego 5 años ya de composición. Ahí estarás preparado para componer una ópera. El estudiante se queda callado y luego le dice: pero maestro, usted compuso su primera obra a los 6 años. Y entonces Mozart le responde: sí, dice, pero yo no le pregunté a nadie cómo hacerlo. Dese cuenta que cuando hablamos de esa misión de nuestra alma, cuando hablamos de esa misión profunda del ser, es el resultado, es la consecuencia de trabajos previos, es algo que viene de muy adentro, es el tesoro que llevamos adentro y que ahora queremos compartirlo con los demás. Pero así, con la conciencia dormida, nosotros no podemos hacer contacto y descubrir ese tesoro. Nosotros, los comunes y corrientes, necesitamos entonces hacer primero el trabajo del despertar de la conciencia. Conforme vamos despertando, repito, entonces usted va percibiendo los mensajes que la vida le entrega. Usted, a través de sus chakras, de sus sentidos internos, usted ya va percibiendo la parte más profunda de su ser. Usted va escuchando esa naturaleza interior y va apareciendo entonces, se va aclarando. Usted entra en contacto con su ser y va apareciendo y va surgiendo, se va definiendo esa misión de su alma. Es un proceso, diría usted, que se da así simultáneo. Es un proceso conforme usted avanza en su despertar, usted va comenzando a descubrir cuál es esa misión de su alma. Pero partimos, repito, de la premisa que tenemos que aprender a vivir conscientemente. Tenemos que despertar conciencia. Y conforme usted avanza en su despertar, la consecuencia o parte de ese despertar es que usted descubra la misión de su alma. Hay una pregunta muy bonita que dice: no solo te preguntes quién eres, sino pregúntate en qué te puedes convertir. Precisamente esa es la pregunta que usted va a ir respondiendo poco a poco. ¿Y en qué te puedes convertir? Entonces hablamos de que cada una de nuestras almas, cada una de nuestras esencias son únicas. Así como decimos que no hay dos copos de nieve iguales, así como decimos que no hay dos gotas de agua iguales, de la misma manera, cada una de las esencias nuestras son diferentes. Pero tenemos que descubrir
¿En qué consiste nuestra unicidad? ¿En qué consiste nuestra particularidad? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué es lo mío? Diría usted. ¿Qué es lo mío en esta vida? Entonces nos fascina encontrar eso. Nos atrae poder sentir y descubrir cuál es esa vocación, cuál es esa misión de mi alma, para qué nací. Pero esto es un resultado de un trabajo. Esto no es fortuito, esto no es casualidad. El método para que usted llegue a esas respuestas, entonces lo estamos aclarando. Es el despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia implica que usted hace contacto con esas partes profundas de su ser. Y al hacer contacto con su ser, entonces se va aclarando, se va viendo, se va descubriendo. Usted diría, se va intuyendo, se va sintiendo cuál es esa misión de mi alma. ¿A qué tengo que dedicarme yo? ¿A qué puedo dedicarme yo? Pero implica un conocimiento profundo de sí mismo para conocer sus talentos, para conocer sus capacidades, para conocer también sus necesidades. Y en base a eso, usted va encontrando ese sentido de la existencia. Partimos de adentro y de ese adentro se refleja en lo externo. Entonces quizás un suceso fortuito o un libro o un maestro nos ayuda a encontrar eso, pero no es más que estar reflejando lo que nosotros llevamos interiormente. Primero ese tesoro existe aquí adentro para que ese tesoro pueda exteriorizarse y nosotros materializarlo exteriormente. Entonces veamos, encontrar el sentido de mi existencia personal es un trabajo. Es un trabajo que se va dando conjuntamente con nuestro despertar. Veamos el ejemplo de los grandes maestros iluminados. Primero, vemos en sus biografías que despertaron. Y luego de haber despertado y de haberse iluminado, salen a la vida pública y cumplen una misión. Usted puede estudiar la vida de Jesús el Cristo, usted puede estudiar la vida del Buda, usted puede estudiar la vida de Babaji, etc. Y se va a dar cuenta que gastaron largos periodos de tiempo para luego comenzar su misión pública, su quehacer público. Se cuenta de Jesús que a partir de los 30 años, él comenzó su vida pública que duró 3 años. Si usted estudia al Buda, se da cuenta todo lo que él padeció, todos los esfuerzos, todas las prácticas a las que se sometió, ayunos, meditaciones, etc. Y finalmente alcanzó la iluminación. Pero nosotros tenemos la ilusión de que vamos a encontrar el sentido de nuestra existencia personal. Voy a conocer cuál es la misión de mi alma, así nomás, dormidote, dormido como estoy, inconsciente como estoy. No podemos saltarnos ese trabajo interior primeramente. Primero tenemos que aprender a vivir. La vida es para vivirla conscientemente. Y cuando usted, dentro de su situación de vida actual, comience a despertar, ahí usted va a ir dándose cuenta de lo que puede hacer, de lo que le toca hacer. Para muchas personas puede ser que sea algo dramático o quizás mucho más fuerte que estando en un ambiente. Conforme van despertando, se dan cuenta que es totalmente opuesto al despertar, que necesitan cambiar completamente de ambiente, de profesión,
y pasar a algo distinto. Quizás una persona que trabaje o que se mueva en un círculo de bares, de discotecas, lugares de diversión muy pesados, muy densos, y se da cuenta que tiene que dejar ese tipo de trabajos para buscar otro que sea más afín y que vaya en concordancia con el trabajo del despertar. Mientras que otras personas ya están en un lugar apropiado, propicio, para seguir despertando y poder hacer lo que les toca hacer. Es algo muy personal y cambia de persona a persona y también cambia de acuerdo a las diferentes épocas de nuestra vida. Puede ser que algunos de nosotros necesitemos pasar por experiencias fuertes como una gran enfermedad, una grave enfermedad, como un grave accidente, como el fallecimiento de un ser querido, como quizás la pérdida de la fortuna, etcétera, para comenzar a buscar dentro de nosotros ese sentido de la existencia personal. Y cuando comenzamos bajo esas circunstancias dramáticas, duras, fuertes, con mucho sufrimiento, nos interiorizamos, entramos, comienza ese proceso de despertar y ahí progresivamente nos vamos dando cuenta cuál es la misión de nuestra alma. Pero dése cuenta que todo esto es un trabajo sobre sí mismo, que implica un trabajo psicológico, que implica un trabajo de despertar. Entonces, para esa pregunta que muchas veces la hacemos tan a la ligera, tan superficial, bueno, pero dígame entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia personal? Para esa pregunta tendríamos que hacer un trabajo de 5, 10, 15 años y luego ahí vamos viviendo, experimentando esa respuesta. Señores, para que nuestra vida no sea tan superficial, tenemos que ver las 2 etapas bien definidas. La primera etapa, que quede bien clara. Necesito despertar conciencia en mi vida diaria, en el aquí y ahora, para luego llegar a disfrutar de la misión de mi alma. El que encuentra la misión de su alma, diría usted, siente esa fuerza poderosa de su ser para superar todo tipo de obstáculos, calumnias, traiciones, para superar todo tipo de circunstancias difíciles de la vida y trabaja con denuedo y trabaja intensamente, no solo buscando una paga, una recompensa, ser reconocido, sino se entrega con todo su ser, más allá de todo horario, más allá de todo obstáculo físico, y lo vemos entonces que su obra y su vida están muy unidas. Que lo que es él y su obra, su vida, todo es una sola, porque es algo que está viviendo desde adentro completamente. Es algo que lo está experimentando desde su ser, desde su conciencia. Para una persona que vive así, realmente encuentra esa alegría por vivir, ese gozo por vivir, esa satisfacción íntima, profunda. Siente entonces que la vida vale la pena vivirla. Ese es el resultado de un gran trabajo. Cuando hablamos nosotros de la misión de nuestra alma, estamos hablando de que es una misión de la esencia, del ser, de la parte más profunda de nosotros. Pero dése cuenta que tenemos que ver
ya superado, trascendido la idea de que yo soy este cuerpo físico. Porque el cuerpo físico no puede tener mayor trascendencia. Tenemos que haber trascendido la idea de que yo soy esta personalidad, de que yo soy la mente. Para nosotros está muy claro de que yo soy el cuerpo, de que el cuerpo es algo mío, lo experimento, yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, yo soy mi voluntad. Pero hay algo más profundo de esas capas. Cuando usted llega a esa parte más profunda de su alma, de su ser espiritual, cuando usted llega a experimentar esas partes, es de ahí que proviene ese sentido de la existencia, ese sentido de vivir, vivirla intensamente, vivirla completamente en todas sus dimensiones y haciendo algo que su ser necesita hacer. Diríamos que nos conectamos con la conciencia cósmica y entonces la conciencia cósmica entra a este mundo de las formas, a este mundo tridimensional a través de nosotros. Para que la conciencia cósmica pueda expresarse en este mundo humano, necesita de instrumentos. Nosotros podemos ser ese instrumento, pero para ser ese instrumento, primero tenemos que despertar y ahí sí cumplir una misión. Pero dése cuenta que no es una misión del ego. Y para que sea una misión de su ser, usted no tiene que identificarse con ella. Usted no puede hacer una misión de su alma identificadote completamente, dormido, identificado, inconsciente. No. Entonces, dése cuenta, esa es la diferencia a como nosotros normalmente trabajamos nuestras metas. Que nuestras metas, si es por ese título que quiero sacar, por ese examen que quiero pasar, por esa empresa que quiero que triunfe, que tenga unas buenas ventas, me identifico tanto, me voy con esa meta y me pierdo el presente. Recuerde entonces que es toda otra actitud de vida, es todo otro enfoque para que usted pueda darse cuenta que se pueden vivir simultáneamente de las dos cosas. Vivo intensamente, vivo conscientemente en el presente y además estoy realizando la misión de mi alma. Muchas veces, cuando nos hacemos esta pregunta sobre el sentido de mi existencia, muchas veces la hacemos en un estado de angustia, de desesperación, de frustración o simplemente de aburrimiento. Cuando hacemos estas preguntas, generalmente estamos pasando por un estado de inconsciencia o probablemente estamos ya despertando y queremos ahondar, queremos profundizar en ese gran misterio que es la vida. Pero dése cuenta que con frecuencia los maestros hablan de quien hace esta pregunta es porque no ama. Porque si usted de verdad ama, cuando usted está amando y le preguntan a usted cuál es el sentido de la existencia, usted ve como que esa pregunta está de más, porque usted simplemente está enamorado, está profundamente enamorado y solo quiere amar a ese ser querido. Y solo quiere poder amar a esa alma. Dese cuenta entonces que para preguntarle a un enamorado cuál es el sentido de la existencia,
Él no duda en responder, amar. Asimismo, nosotros podemos deducir que entre mayor es nuestro estado de conciencia, usted siente que es una pregunta obvia, es una pregunta de vida completamente. Si yo estoy vivo, lo obvio es vivir. Si yo estoy enamorado, lo obvio es amar. Entonces, para no perdernos, diríamos que el sentido de nuestra existencia personal es vivir, pero no con esa forma en que nosotros vivimos a medias, tibio, en esa manera tan, diríamos, superficial, parcial, y más que todo vivimos idos de la vida y abstraídos en nuestra mente. Tenemos que comenzar a separar la mente del vivir. Tener claro de que una cosa es vivir en el aquí y ahora y otra cosa es vivir abstraído, ido, volado en la mente, en el pensamiento o en las profundas identificaciones de nuestra vida diaria, nuestras penas, nuestras penurias, nuestros problemas, etc. Tenemos que darle otra connotación a esa palabra vivir. Parecería muy simple. La vida es para vivirla. Si estás vivo, si tienes cuerpo físico, vívela. Si tú quieres vivir la vida, tienes que vivirla en todas sus dimensiones, con toda la profundidad posible. Y se cuenta que llegaron al grupo del Buda unos visitantes y le preguntan, bueno, pero ustedes ¿a qué se dedican? Entonces el Buda responde, a vivir. Bueno, pero todos nos dedicamos a vivir, le dijeron. No, es que nosotros si comemos, comemos. Si hablamos, hablamos. Si caminamos, caminamos. Y le argumentaron, no, pero si todos hacemos eso. Entonces el Buda guardó silencio. Porque no es verdad. No todos pasamos viviendo. La mayoría de nosotros no estamos presentes en la vida. La mayoría de nosotros estamos idos. Entonces, en nuestras metas, en nuestras ambiciones, en nuestros objetivos de vida, según nosotros, pero que son objetivos del ego. Entonces, dése cuenta, necesitamos hacer una diferenciación clara con esas palabras. Y aquí van unas preguntas para que usted comience a reflexionarlas. Y en su práctica de meditación diaria, usted trate de irlas ahondando, de irle buscando respuesta desde la conciencia, no desde el ego. La primera es, si tú tuvieras toda la disposición, todo el tiempo del mundo, ¿a qué te dedicarías? Si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿a qué te dedicarías? Dese cuenta que irle respondiendo cada vez desde su despertar de conciencia, le va dando profundidad y va a llegar a la conclusión, al final de mucha reflexión, que lo más sabio y profundo es vivir conscientemente, vivir la vida. ¿A qué se dedicaría usted si quisiera ayudar a sus semejantes? ¿Cómo considera usted que puede ayudar a sus semejantes? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué? Usted puede llevarle un poquito de felicidad, de bienestar a sus semejantes. Ahí entonces usted se da cuenta que es
vivir la vida conscientemente con todos sus dones. ¿Con qué dones, con qué capacidades dispone usted para ayudar a sus semejantes? Y cuando usted comienza a reflexionar sobre eso, comienza a conocerse, a descubrir los dones que usted posee. Y con todos sus dones, con todas sus capacidades, ¿cómo le gustaría ayudar a sus semejantes? Conforme usted va encontrando eso, va sintiendo que es desde su ser lo que le da ese gusto, lo que le da ese placer por servir, ayudar a sus semejantes. ¿En qué puede usted convertirse? ¿En qué puede usted convertirse? Es decir, no con ese sentido simplemente de conformarse con lo que es, sino queriendo desarrollar todo su potencial, queriendo desarrollarse usted al máximo. ¿En qué puede convertirse? Y conforme usted viva, todas las circunstancias de vida que le aparecen, todas las circunstancias de vida con las que usted se cruza en su diario vivir, trate de encontrarle un sentido. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué estoy yo aquí en esta familia? ¿Para qué estoy yo aquí haciendo esto en mi trabajo? Conforme usted le busque de momento en momento ese para qué, conforme usted escuche y trate de ver las señales que le da la vida, las señales con las que usted se encuentra en la vida. ¿Para qué la vida me muestra esto? ¿Para qué la vida me hace vivir estas circunstancias? Ahí usted poco a poco va descubriendo esa misión de su alma. Para usted que está tan interesado en saber cuál es la misión de su alma en la parte externa, en este mundo físico, en el hacer, entonces lo invitamos a que usted, a través de un proceso de trabajo, de meditación diaria, repito, de autoobservación constante, a través de los 3 factores del despertar de la conciencia que hemos estudiado, a lo largo de todas estas prácticas, usted responde a este tema. No se trate de saltar las etapas, porque siempre nos gusta saltarnos y creemos que vamos a encontrar evitando trabajo, pero no es así. Usted no puede saltarse la etapa de primeramente usted vive para despertar conciencia. Y luego, conforme usted va despertando, usted va a ir encontrando esa misión de su alma. Pero eso está sujeto también a la época de su vida. Pero eso está sujeto a las circunstancias en el aquí y ahora. Dese cuenta que la gran misión de su alma, primeramente, es encarnar a su ser, la autorrealización íntima del ser. Y luego, ¿cuál será la misión del ser ya encarnado? Eso estamos hablando ya de otra dimensión. Eso estamos hablando ya de la dimensión del ser. Eso ya le corresponde a nuestro ser. Pero no podríamos nosotros ahorita elucubrar cuál sería esa parte si primeramente no la hemos vivido, si primeramente no hemos encarnado a nuestro ser. Entonces, dése cuenta, los grandes maestros nos dejan esa lección de vida. Primero tenemos que alcanzar la autorrealización íntima del ser para luego hablar de esas misiones. Pero yo quiero que usted quede claro que todo es un proceso. Todo se va haciendo progresivamente, es concomitante, es paralelo, todo va unido así, de tal manera que usted da un pasito en el despertar de su conciencia y usted da un pasito
en descubrir cuál es el sentido de su existencia. Y así es como vamos avanzando. Señores, para terminar esta clase, primeramente quiero decirles, el sentido de la existencia personal es ser feliz, vivir en paz. Pero usted no puede lograr ser feliz con el ego. Así vivito, fuerte. Usted no puede vivir en paz así con este 97% de ego. Esas palabras nos las venden con mucha facilidad. Cómo ser feliz. Pero no nos venden, no nos mencionan con tanta claridad todo el proceso y todo el trabajo. Para que usted alcance el sentido de su existencia, ser feliz, vivir en paz, yo le propongo el trabajo día a día, el trabajo momento a momento. Usted tiene que dedicarse un tiempo a su meditación diaria. Usted tiene que llegar a estudiarse, a conocerse. Usted tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo a la autoobservación continua. Tenemos que hacer el trabajo de los 3 factores del despertar de la conciencia. De lo contrario, no se da. Y todos los grandes maestros, usted puede leer la parábola del hijo pródigo, y en la parábola del hijo pródigo usted encuentra esa enseñanza. Habían 2 hijos y un padre rico. Uno de los hijos se le ocurre pedirle la herencia en vida. Dame todo lo que me toca, dame toda mi parte, que yo la quiero, yo la necesito. Recibe su herencia y se va. Y lógicamente que en esos años de juventud no sabe manejarla, se entrega a la locura de la juventud, se entrega al desenfreno, los placeres, la pachanga, la parranda, y poco a poco va acabándose la herencia hasta que llega a la total miseria, hasta el punto que no tenía ni qué comer. Y estando ahí, tocando fondo completamente, recuerda y dice, pero si hasta los sirvientes en la casa de mi padre viven mejor que yo. Ellos allá tienen un techo donde dormir, tienen una comida diaria. Entonces decide regresar. Voy a regresar y voy a pedirle que me tome como uno de sus siervos, de sus sirvientes, y voy a estar mejor que lo que estoy ahora. Y regresa. Y cuando regresa, él esperaba que el padre estuviera muy enojado, que lo recibiera mal, pero se encuentra con la sorpresa de que el padre se llena de alegría, lo recibe con los brazos abiertos y hasta manda a hacer una fiesta. Y el hijo que estaba con él le dice, oye, pero a mí nunca me has hecho una fiesta, y yo que me he quedado aquí trabajando contigo todo el tiempo. Entonces el padre lo ve y le dice, pero hijo, si todo esto que está aquí es tuyo. El hijo que se fue y regresó lo entendió. El otro, el que se quedó, parece que no lo entendió bien. ¿Cuál es el simbolismo? De que usted muchas veces, y toda la humanidad, y todos nosotros, generalmente como el hijo pródigo, caemos y tocamos fondo y nos encontramos en un estado completamente de una miseria interior, de una oscuridad. Hemos derrochado la vida, hemos derrochado la conciencia, la hemos enfrascado dentro del ego, la hemos completamente malversado, derrochado y ahora está ahí, perdida dentro del ego. Pero si queremos emprender el camino de regreso al Padre, si queremos volver, tenemos que tener esa humildad, esa confianza, hacer ese trabajo,
hacer ese camino de vuelta al Padre, y en ese camino de vuelta al Padre vamos a encontrar que el tesoro siempre estuvo en la casa. El tesoro siempre estuvo en mi casa, siempre estuvo en mí. Y que ese tesoro que luego derroché, ahora volviendo a mi ser, puedo realmente disfrutar de nuevo. Pero es toda una vuelta de salir y regresar. Voy, salgo, lo pierdo todo, lo derrocho y finalmente regreso, me doy cuenta que ahí está el tesoro. Porque tengo que tener la valentía de tratar de cumplir esa misión del alma. Tengo que tener la valentía de luchar desde lo más profundo de mi ser, de mi conciencia, para poder llevar conciencia a la humanidad, para poder cristalizar esa sabiduría de mi ser afuera. Pero no es que no haya estado primero adentro. Primero existe adentro para que yo la pueda luego proyectar afuera, exteriorizar. Cuando la exteriorizo, lógicamente que tengo que ser valiente, tomar todos los riesgos, salir a cumplir esa misión. Conforme usted va sintiendo su misión, usted tiene que salir a cumplirla afuera. Y luego de que usted la cumple afuera, da la vuelta y regresa. Señores, entonces el objetivo es que cada uno de nosotros encuentre el sentido de su existencia personal. Ese sentido que es único. Cada uno de nosotros somos únicos. No hay dos que hagamos las cosas de esa manera tan particular. Usted ha nacido para hacer algo muy particular. Usted puede hacer ciertas cosas tan bien hechas, que no hay otra persona que las haga como usted. Solo usted puede hacer ciertas cosas de esa manera. Cada uno tiene esos dones, esos talentos particulares. La misión de nuestra alma implica que usted va a poder expresar en el mundo físico, afuera, lo mejor que tiene, todo su ser, con todas sus capacidades, con todos sus dones, con todos sus poderes, diría usted. Pero para que eso tan bonito se cumpla, para que eso tan grande se dé, necesitamos hacer un trabajo. Ya sabemos cuál es el trabajo. El beneficio es grande. Usted se va a sentir realizado. Usted se va a sentir satisfecho. Y cuando llegue el día de dejar este mundo, habremos dejado algo de esa conciencia cósmica transmitida desde nuestro ser hacia este mundo físico. Ese es el profundo sentido de nuestra existencia personal. Que lo divino se haga humano. Que de esas dimensiones superiores de conciencia usted sea el canal para que se exprese en el mundo físico. Y como dijo un gran sabio, quiero ser el agujero de la flauta que toca Dios, por donde salga esa música inefable, para que usted pueda ser ese instrumento de la divinidad, de lo macro, y se cristalice aquí en este mundo físico. Primeramente tenemos que despertar conciencia. Pero recuerde, todas esas lindas enseñanzas que encontramos en la actualidad sobre cuál es el sentido de nuestra existencia personal pueden cristalizarse con el requisito previo, el despertar de la conciencia. Los motivo para que todos trabajemos conjuntamente, porque en grupo vamos cristalizando en esta era de Acuario ese despertar. Pero cada uno de nosotros tiene que poner su grano de arena. La humanidad está recibiendo influencias para despertar,
Y usted tiene que aprovecharlas para que se den esos dos pasos. Despierto mi conciencia y puedo cumplir y realizar la misión de mi alma. Realmente es una sola cosa. Es un todo, es un paquete completo. Pero este paquete tiene un orden. No nos saltemos los pasos. Si usted quiere orientar a sus hijos para que encuentren ese sentido de su existencia, recuerde, tiene que pasar por esa etapa de conocerse a sí mismo, de estudiarse a sí mismo, de despertar, para que de esa manera encuentren ese sentido de la existencia. Señores, una linda tarde. Nos esperamos la próxima clase.